Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal 6. Hoy es sábado 30 de agosto, año 2025. Muchos temas, muchas informaciones que tanto mi compañero Carlos Paulino como yo estaremos tratando con ustedes durante toda esta hora. Hablaremos sobre las aspiraciones de Gonzalo y una situación que tiene el PLD ahí con la Fuerza del Pueblo, donde lo acusa de que se está llevando los dirigentes, el PLD a la Fuerza del Pueblo. Veremos con ustedes, analizaremos la respuesta de la señora Josefa Castillo, la directora del INAIPI, a propósito de una pregunta que se le hizo en la semanal sobre la niña de 7 años que fue asesinada en Los Guandules por su padre. Inició el año escolar. Si el tiempo nos da, hablaremos de la carencia que existe en el programa de medicamentos de altos costos, y hoy sostendremos una interesantísima entrevista con Erika Infante, quien es una joven economista, es una alta dirigente de la Fuerza del Pueblo y aspira a convertirse en la secretaria de la juventud de esa organización. Carlos, ¿cómo te sientes, hermano? Hermano, buenas tardes, gracias y gracias al público que como cada sábado nos acompañas por este Canal 6. Aquí en Los Defensores le damos la cordial bienvenida, que se acomoden en sus asientos porque, como dijo mi compañero Valentín, hay muchos temas en esta semana que fueron tendencia y hoy lo vamos a ver al paso. Vamos a la pausa y retornamos en breve. En la sesión de hoy, la Cámara de Diputados refrendó en única lectura la resolución que aprueba el convenio de cooperación para la creación y funcionamiento del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. El acuerdo fue firmado en México entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y los países de América Latina y el Caribe. Su objeto es crear el centro como organismo internacional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio al servicio de esos países para organizar actividades de estudios, investigaciones, documentación, formación y animación con miras a promover la educación para adultos. Previo al inicio de los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que ese órgano estará abocado a producir modificaciones al reglamento interno, al manual de técnica legislativa y al manual del procedimiento legislativo, así como adaptar el espacio físico del hemiciclo para poder implementar las sesiones de fiscalización y control en cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional. Explicó que la ley entrará en vigor 6 meses después de la promulgación, por lo que tienen que cumplir con su implementación. Expresó que esos manuales amplían las prerrogativas de los diputados y definen los pasos y medidas parlamentarias para la formación de las leyes que se aprueban. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible.
hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en los defensores. Miren, se ha dado una situación en el Partido de la Liberación Dominicana, Carlos, donde el PLD de manera oficial, en la voz de Gustavo Sánchez, quien es su vocero en la bancada de diputados, ha dicho de manera pública que la Fuerza del Pueblo le anda sacando los dirigentes. Se lo está llevando en cantidades industriales, como se dice. Y a uno llama mucho la atención esta declaración del PLD, de Danilo Medina y todo ese equipo político, porque eso es vergonzoso. Es vergonzoso ver a un PLD arrodillado. Señores, con lo único que yo puedo comparar eso es lo que el PLD está haciendo es con que a usted, un hombre, cual fuese, le esté enamorando a su mujer y usted vaya a decirle al hombre en la cara de él, mira, por favor, no me quite mi mujer, no me la enamore. Es lo más denigrante, es lo más, diría yo, ridículo que se puede observar por parte de una organización política. Llegar a ese nivel de desesperación, de decir públicamente, de exhortarle a la Fuerza del Pueblo que no se le lleve los dirigentes. Yo digo, Carlos, que eso pasa cuando a lo interno de una organización política no se ven perspectivas de poder. Cuando a lo interno de una organización política eso acontece, cuando la gente siente que ese partido no tiene ninguna perspectiva de poder, cuando no es capaz de generarle esperanza a la ciudadanía. Y lamentablemente, quien ha querido tomar el toro por los cuernos, la batuta a lo interno del PLD, de estar creando tendencias noticiosas toda la semana, es Danilo Medina. Pero Danilo no puede ser presidente, porque Danilo está impedido. Qué penoso para mí. Yo no tengo otra palabra para describir eso. Sencillamente lo defino como penoso lo que pasó en ese partido. Mira, Valentín, hay que hacerle un llamado al Partido de la Liberación Dominicana, responsablemente. O sea, la política a nivel global se ejerce con el principio de libre elección. Si ustedes no tienen en su organización las competencias o las características que enamoren a su militancia y ésta decida formar parte de otro proyecto político, llámese como se llame, no busquen un culpable afuera. Revísense ustedes, porque puede ser la Fuerza del Pueblo o cualquier otra organización, y no necesariamente los políticos, como dice mi compañero Valentín, buscan oportunidad de poder. Eso es lo primero o una de las razones. El político también busca bienestar donde está, busca compañerismo, busca liderazgo y lo mejor de todo, busca una visión y un sentido que seguir. Cuando no encontramos eso, los políticos, y me incluyo, pues tratamos de ver en el horizonte qué nos representa mejor. Y eso es lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. Mira, yo creo que lo mejor que le puede pasar al PLD es que la dirigencia de ese partido decida irse a la Fuerza del Pueblo. Porque tú te imaginas que decidan irse al PRM. Bueno, que como está el PRM, Valentín, ahora mismo, como está el PRM. Es peor. Entonces, la Fuerza del Pueblo no puede despreciar a nadie. La Fuerza del Pueblo no puede poner un muro de contención y decirle a la gente, o un muro de gavión, un muro de lo que usted quiera, de acero, y decirle a la gente, no, para acá usted no puede venir. Porque es que la gente en el PLD está despavorida. Es como cuando usted anda desesperado, que usted busca un lugar donde meterse y donde a usted le ofrezcan esperanza. Las palomas vuelan siempre donde hay paz. Las palomas vuelan donde hay paz. Las palomas no vuelan donde hay desasosiego, donde hay problemas, donde hay incertidumbre, donde hay hombres con
con fusil en la mano, con perdigón en la mano, para atacarla y para agredirla. Y han encontrado en la fuerza del pueblo algún tipo de nido que lo ha acogido, que le da calor. Lo mejor que le puede pasar a los PLDistas es que vayan a la fuerza del pueblo, porque de alguna forma se fortalece la oposición, los votos se mantienen en la oposición. Entonces, dejen de estar humillándose de esa forma. Qué penoso ver cómo la principal fuerza política del país se ha venido desmoronando, pedazo por pedazo, sencillamente por no tener una gerencia adecuada, por no tener un buen timonel que maneje esa organización política libre de sentimiento y libre de rencores emocionales y de ego. Así mismo. Lo que está pasando en el PLD fue lo que se sembró. El que siembra viento cosecha tempestad. El que siembra trigo cultiva grandes y hermosos granos de trigo. Entonces, Valentín, ¿no? Ahí mismo, Valentín, hablando del PLD, esta semana oficialmente Gonzalo Castillo aspirará a la presidencia. Por ahí tienen que comenzar con definir bien quién lo pudiera representar, que entiendo que en Gonzalo Castillo hay una muy buena elección, primero a aspirar, pero es posible que va a ser el candidato, es casi seguro que va a ser el candidato y va a representar al PLD para la contienda del 2028. Por ahí es que ustedes tienen que arrancar con esos pasos. mira, yo difiero totalmente de ti ahí de que Gonzalo podría ser un buen candidato al interno del PLD. Por ¿Y varias cuál razones. otro? ¿Y cuál otro? Ahí está Francisco Javier, que es un súper político. Y es un hombre, es un ganador nato. Ojo, Porque ha dirigido. sí, Valentín. Déjame terminar la idea. Con la Usted pudo argumentar, permítame argumentar. terminar mi comentario ahí. Con la labor como candidato que Gonzalo hizo previo a las elecciones 2020, no fue mala. Recuerda que Gonzalo Castillo terminó con un 37% del electorado. Está bien que estaba en el poder, pero con un comité político sentado. Qué bueno. Y una fuerza prácticamente de la militancia caída, de descrédito y todo. O sea, como candidato con muchas oportunidades, Gonzalo, yo entiendo que hizo un buen trabajo. Lo primero es que Gonzalo es un hombre que está en un proceso judicial que no se ha cerrado y uno no sabe en qué puede terminar eso. Punto uno. Punto número dos. Lo segundo es que Gonzalo no es el último referente presidencial del PLD, porque Gonzalo no aspiró en el año 2024. El candidato fue Abel. Sí. Punto número tres. Yo recuerdo que en plena campaña, en el año 2019, Danilo dijo, a Gonzalo hay que cuidarlo. Gonzalo no puede hablar. En ese momento, nosotros no entendíamos qué quiso decir Danilo. Después que uno profundizó y uno pudo ver la realidad, lo que Danilo estaba diciendo es que a Gonzalo había que cuidarlo de su ineptitud. A Gonzalo había que cuidarlo porque es un individuo, un hombre que no te puede hilvanar una idea. Gonzalo no es capaz de sostenerte un diálogo, sobre un tema económico, sobre un tema judicial, sobre un tema social, sobre un tema fronterizo, con nadie. Entonces, yo no sé cuáles son las competencias que tiene Gonzalo, que no sean que en la elección del año 2020 se dilapidaron cientos de miles de millones de pesos en una campaña. Ese 37% no lo sacó Gonzalo, lo sacó el presupuesto de la nación. Ese 37%, suelte a Gonzalo ahora a la calle a ver cómo andan los niveles de popularidad de Gonzalo, suéltelo. Porque Gonzalo se montó a Gonzalo, lo que la palanca de empuje de Gonzalo fue el presupuesto nacional. La palanca de empuje de Gonzalo fue las obras, obsequiarle obra a amigo, a primo, a vecino, a tía, a suegra, a todo su entorno, y utilizar el gobierno como influencia política para hacerse de favores. Pero ¿qué tú puedes esperar de un hombre que tú le hablas de economía y no sabe de economía? Tú le hablas de tema fronterizo y no sabe de tema fronterizo. Tú le hablas de agroalimentación y no sabe de agroalimentación. Entonces, ¿de qué va a hablar Gonzalo? Si ya Gonzalo no tiene el presupuesto de la nación en sus manos. Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique, Carlos. Vamos a esperar. Pero dentro de las opciones, respecto al tema de Francisco Javier, también sería muy buena opción. Y finalmente, espérese. Lo que hay en el PLD. Pero, Carlos, ¿cuál es el discurso de Gonzalo si no te puede hilvanar una idea?
Eso se dimensionó. ¿Se dimensionó? No defendiendo, Un hombre- se no dimensionó. defendiéndolo. Pero Lo que pasa es es... verdad, se dimensionó tanto, es verdad, que una vez dijo que si usted va para Barahona y usted se para en Bonao y usted coge para Pedernales, que usted esté en el mismo lugar. Pero no diga eso, no diga ni eso, porque es que mira, Gonzalo, el proyecto de Gonzalo, es lo único que se sustentó fue en el presupuesto de la nación. Gonzalo no es capaz de pararse frente a una multitud y tirar un discurso a favor de una causa, a favor de a favor de la mujer, a favor de la niñez, a favor de la economía. No puede porque no tiene capacidades. Y cambiando el tema, en estos poquitos minutos que nos quedan, hablando un poquito de la niñez, Carlos, qué pena lo que pasó, lo que está aconteciendo en República Dominicana con el tema niñez. Muy penoso lo que está aconteciendo con el tema niñez en República Dominicana, donde vimos, yo diría, 3 sucesos, 3 eventos que conmocionaron al país. Y no solo al país, al continente, porque esa noticia la vi yo en CNN y la vi en Univisión y la vi en Telemundo. Primero, un hombre que agarró a su niño y lo ahorcó y luego se ahorcó él por un tema de celo. Segundo, una pareja de malvados en el sector Los Guandules, una niña de 7 años, la agarraron y la mataron a golpe. Y después que la mataron a golpe, lo último que hicieron fue que compraron hielo. Después que la mataron y le estaban poniendo hielo para botarla cuando el camión de la basura pasase y no se descomponga la niña. Y número 3, una madre en Los Mameyes que agarró y envenenó a sus 3 hijos y luego se envenenó ella, por un tema de celo también. Sí. Entonces, Y cuando... está el tema también así cruel del hermano que descuartizó a la hermana, o sea, no ya de niño, pero sí entra de la salud mental que está viviendo nuestro país. Y qué bueno que en esta semana fue prácticamente una decisión de que la salud mental ya es un tema de urgencia nacional. Eso es un dantesco disparate. Porque aquí solo, y no estoy difiriendo de ti, sino una postura. La mención Porque aquí solo se quiere tomar el toro por los cuernos, se le quiere poner el candado a la casa cuando acontece el hecho en sí. Claro. ¿Quién no sabe que en República Dominicana el tema de la salud mental es un tema que está golpeando el pueblo por décadas? Cientos de personas que deambulan por la calle. Gente que mata de lujo porque anda depitada de esquizofrenia. Mucha gente con enfermedades mentales. Ahora se inventó el ministro de Salud Pública un plan integral. Usted lo que tiene que cumplir con la ley 1206 y asignarle mayor presupuesto al tema de salud mental y contratar psicólogos y psiquiatras y dejarse de estar inventando. Que eso es un paño con pata, Carlos. Claro, totalmente. ¿Sabes por qué un paño con pata? Porque acaba de pasar un suceso. No, uno no, múltiples. Múltiples sucesos. En una semana. Acaban de pasar múltiples sucesos. Oye, algo para que tú lo veas así de fácil. Todavía no se ha emitido el informe de qué pasó en el YC. Y van casi 5 meses. Ni se va a emitir. Se va a emitir, ahora el 8 de septiembre se van a cumplir 5 meses del colapso de YC y nadie sabe por qué se derrumbó esta estructura. ¿Por qué se derrumbó? ¿Qué pasó en San Cristóbal? Con las cantidades de personas que murieron con un cilindro, supuestamente. Eso es una falsa de este señor. Es un paño con pata para enfriarse con el presidente. Ahorita eso se olvida y no hacen nada. Pero así no puede funcionar una sociedad. Así no puede funcionar una sociedad. De verdad que no. En un proceso permanentemente de bulto. Ahora vamos a hacer un plan integral. Ahorita se encierran en una oficina a comer queso, a beber vino, y de ahí salen diciendo que para eso se necesitan tantos cientos de millones de pesos. ¿Y qué coño prestamos para eso? No, y se lo toman como que nada y nada. Y también te voy a decir algo, como te digo una cosa, te digo la otra, Valentín. Los diputados, que son los que nos representan en esa Cámara, señores, pero también háganle, yo sé que tienen el Estado, tienen los diputados, los senadores, ambas cámaras, pero háganle un poquito de no aprobar algunos préstamos al presidente, porque todo es como dice Valentín, cualquier cosa, cualquier inquietud, préstamo. Vamos también a representarnos. Digan, no, espérense, ¿y qué tanto préstamo? Es un bulto mediático del ministro de Salud Pública. Vamos a la pausa y retornamos en breve en Los Defensores.
En la sesión de hoy, la Cámara de Diputados refrendó en única lectura la resolución que aprueba el convenio de cooperación para la creación y funcionamiento del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. El acuerdo fue firmado en México entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y los países de América Latina y el Caribe. Su objeto es crear el centro como organismo internacional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio al servicio de esos países para organizar actividades de estudios, investigaciones, documentación, formación y animación con miras a promover la educación para adultos. Previo al inicio de los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que ese órgano estará abocado a producir modificaciones al reglamento interno, al manual de técnica legislativa y al manual del procedimiento legislativo, así como adaptar el espacio físico del hemiciclo para poder implementar las sesiones de fiscalización y control en cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional. Explicó que la ley entrará en vigor 6 meses después de la promulgación, por lo que tienen que cumplir con su implementación. Expresó que esos manuales amplían las prerrogativas de los diputados y definen los pasos y medidas parlamentarias para la formación de las leyes que se aprueban. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores, y ya está con nosotros nuestra invitada de la semana. Ella es Erika Infante. Erika es economista, alta dirigente de la Fuerza del Pueblo y aspira a convertirse en la secretaria de la Juventud de ese partido. Con Erika hablaremos un poquito sobre economía, el inicio del año escolar y cómo anda la juventud de la Fuerza del Pueblo y el partido en sentido general. Erika, buenas tardes, bienvenida a Los Defensores. Muchísimas gracias, Valentín y Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha. Para mí es un placer estar en este espacio de Los Defensores. Pero, ¿cuánto abarca esta palabra los defensores? Los defensores de aquellos que no tienen voz. Así es. Los defensores de aquellos que viven las penumbras actuales que a diario nos avaticinan. Y los defensores solamente de la objetividad. Para mí es un placer estar aquí. Los defensores de las mujeres maltratadas. Los defensores de los niños, de los ancianos, del pueblo en sentido general. El pueblo en sentido general, que bien él lo describió. Así es. Erika, ¿qué es lo que está pasando en el país? A propósito de que tú eres una joven economista, ¿qué es lo que está pasando en el país? Que pese a esos números rimbombantes que el presidente
le sirve a la ciudadanía, de que la pobreza ha disminuido en República Dominicana, de que hay menos hambre, de que hay más empleo, de que hay más abundancia, el pueblo de abajo no percibe esa bonanza de la que tanto habla el presidente. Explícanos un poquito cuál es tu parecer sobre este particular y cómo se articula todo esto. Sí, mira, para hablar un poquito más amplio en términos económicos, para que la gente pueda asumir los datos que dice el Estado y los de la realidad, es que económicamente, cuando se habla de crecimiento económico, se habla del impacto que ha tenido la economía en los sectores productivos. Por ejemplo, en el sector construcción, en el sector servicios, en el sector industrial, en el sector turismo. Pero cuando hablamos de desarrollo económico, es la trascendencia que ha tenido el ingreso o la disminución de estos sectores de manera directa en la vida del pueblo dominicano. Me llama mucho la atención cuando el presidente de la República, pues dentro de todo un proceso de ineficiencia, pues asume que en la República Dominicana ha existido una decreciente en pobreza. O sea que la República Dominicana ha percibido menos pobre. Y me voy a los sectores, por ejemplo, los sectores de servicios como la salud, la educación, como la electricidad. Entonces, para garantizar un país o decir que un país está teniendo habilidad de capacidad poblacional con mayor poder adquisitivo, o sea, que ha salido de la pobreza, es garantizar la estabilidad que hoy en día los dominicanos no estamos viviendo. Un nivel de inflación donde lamentablemente ha tirado el grito al cielo en las familias dominicanas. Una electricidad que ha vuelto al caos y a lo que en un momento era una etapa superada. Ver un proceso de salud, por ejemplo, como es un servicio nacional, que es el SENASA, totalmente quebrado. Ver escuelas hoy, más de 100,000 estudiantes no están recibiendo su educación, su derecho natural. Entonces, es una preocupación que actualmente el presidente de la República, el señor Luis Rodolfo Abinader, no tenga la capacidad de poder decir si hemos fallado al cambio, hemos fallado a las promesas, hemos fallado a las propuestas, hemos fallado a no tener un plan concebido para poder elevar los niveles de calidad de vida del pueblo dominicano. Y decir lo contrario realmente es una falta de honestidad a lo que eventualmente hemos venido viendo del presidente Luis Abinader. Mira, tú que estás muy vinculada a este sector de la juventud, hace un tiempo, 2 años, año y medio, yo pude ver un estudio que nos decía que en República Dominicana tenemos 800,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y como te digo, tú estás muy vinculada a este sector. ¿Cómo tú evalúas el sistema o el nivel de vida que llevan los jóvenes de hoy? ¿Cómo están los jóvenes, Eric, en República Dominicana en sentido general? Mira, el nivel de desesperanza que tienen los jóvenes actualmente es abismal. La capacidad de desempleo sigue batiendo el día a día del joven. La poca posibilidad de recursos, de poder adquisitivo, la falta de oportunidad, el nivel de desigualdad que existe en los sectores, pero sobre todo la baja garantía de políticas públicas que ha mantenido el gobierno actual ante el desarrollo de los jóvenes. Hemos visto que en los últimos 5 años, la República Dominicana se ha enfrentado a un gran reto y es el tema de la Vuelta por México. Esa vuelta que tanto ha llamado la atención a muchísimos jóvenes brillantes de la República Dominicana que han tenido que ver como opción de esperanza a otro país, porque lamentablemente nuestro gobierno actual no ha garantizado las políticas públicas necesarias de materia de juventud para poder transformar de manera directa la vida de un joven. Pues ha sido uno de los lamentables frutos de un gobierno que no ha podido ejercer a favor de ello. Aquellos que ni estudian ni trabajan han sido aquellos que no han tenido la oportunidad de tener un empleo, donde se ha pedido la carta tal vez de un político para poder acceder a un empleo, donde tal vez en su provincia no tiene un liceo ni una escuela que le garantice una educación de calidad, donde tal vez por presión social y por la necesidad de poder llevar comida a sus casas, han tenido que verse sumergidos sobre la gran depresión que muchos jóvenes viven. Yo creo que este tema, ojalá, en que el gobierno pueda hacer eco y saber y reconocer que los jóvenes actuales están viviendo con los mayores niveles de ansiedad en toda la historia de la República Dominicana. Primero, las redes sociales fungiendo un rol de competencia y de necesidad de poder satisfacer necesidades que aún no han satisfecho. La población, la presión social, el hecho de querer cosas que lamentablemente no están y la facilidad
que la tecnología le ha dado a los jóvenes para poder adquirir ingresos ha sido una garantía, tal vez esperanza, pero hacia ahí no se puede dirigir un país. Un país, para poder tener un buen capital humano potable, debe estar sumergido sobre la base de la educación, sobre la base de la oportunidad, sobre la base de los empleos dignos. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader ha prometido 3 cosas dentro de las tantas que han fallado a la juventud dominicana. La primera fue que prometió la facilidad de los jóvenes para el primer empleo, donde se habló de un diálogo tripartito entre el sector privado, el sector público y las universidades. Todavía estamos esperando la oportunidad de garantizar el primer empleo a aquellos miles y cientos de licenciados que salen de sus universidades, muchos con un buen currículum académico y no tienen la oportunidad de garantizar su conocimiento porque no existen oportunidades. Lo segundo fue el proyecto Semilla, que fue para los emprendedores. O sea, todavía un joven no ha podido ver una intención del gobierno para poder avanzar en su negocio porque no ha existido. O sea, se ha quedado en promesa todo aquello lo que el presidente Luis Abinader ha podido ofrecer a la juventud dominicana. Habló en su momento de impulsar a un sinnúmero de agrónomos jóvenes, estableciendo un programa a favor de la juventud, y todo se ha quedado en promesas. Pero sobre todo, las políticas de juventud no son independientes a un ministerio. Deben de ser una voluntad transversal. La política de juventud no es una iniciativa particular de un ministerio, sino una voluntad de un presidente que tenga la intención de transformar de manera directa la vida del joven. ¿Cómo transforma la vida de un joven? Garantizando educación de calidad, garantizando oportunidad, garantizando expansión de crecimientos, becas internacionales, que fue en su momento lo que hizo el presidente Leonel Fernández, impulsando programas como el Inglés de Inmersión, que fue también una acción del presidente Fernández a favor de la juventud, garantizando, por ejemplo, el fortalecimiento de ITLAS, o sea, la creación de ello. Ese tipo de cosas que por lo menos pueden ser palpables en el tiempo, son las que verdaderamente debe hacer un Estado para que la juventud avance, ¿no? ¿Y qué está la juventud, Erika, de la Fuerza del Pueblo? Tú aspiras a convertirte en la secretaria de la Juventud de la Fuerza del Pueblo. ¿En qué está ese proceso? ¿Cuándo se va a escoger el nuevo secretario? ¿Y por qué tú entiendes que tú debes ser la secretaria de la Juventud de la Fuerza del Pueblo? Mira, todavía de manera formal nosotros no hemos lanzado una aspiración de manera... Oh, ya aquí en los defensores. ¿Tú no opinas entonces? Ya aquí en los defensores. Yo aspiro a Oficialmente. Erika. Yo aspiro a representar la juventud trabajadora de mi partido, la juventud que ha demostrado en el tiempo capacidad e interés por ese espacio. Yo aspiro a que la Fuerza del Pueblo es un escenario donde no le da oportunidades a personas que no se hayan merecido de manera digna el espacio de poder tener una incidencia en ello. Pero ¿cuándo es que se va a coger eso? Yo creo que todavía no se ha definido la dirección política, en lo que le explico. Tú estás trabajando, me dicen en eso, tranquila, como la hormiguita. En este momento el partido se ha aperturado en el segundo Congreso Elector Franklin Manuel Tamares Justo, y se ha aperturado a la elección de la dirección política, donde a partir de nuevas fechas que todavía no han sido oficiales, se van a elegir a unos cuantos miembros de la dirección política, y creo que después de ahí el partido va a hacer escogencia del proceso. Pero yo creo que más de definir el por qué yo aspiro, yo quiero definir lo que necesita el partido para tener una juventud que le represente. El partido necesita un joven o una joven que tenga la disposición y la disponibilidad de ejercer cargos y funciones en esa secretaría. Primero porque hemos tenido debilidades, pese a que en su momento tuvimos un secretario donde priorizó sus empresas y que apoyamos en esa decisión. Todavía es miembro de la Fuerza del Pueblo y es un gran activo, pero lo que se necesitaba para poder dinamizar era una persona que denote tiempo completo a esa aspiración. Erika, todos los jóvenes de la Fuerza del Pueblo están como Omar Fernández, porque como una ola de jóvenes y... Es una pregunta como que por default. Porque no, espérate, deja que se haya, que la diga como que por default. Erika, todos los jóvenes de la Fuerza del Pueblo están apoyando el proyecto de Omar Fernández. Todos los jóvenes de la Fuerza del Pueblo están apoyando a que la Fuerza del Pueblo sea gobierno en el 2020. ¿Tú te crees que tú lo vas a meter a eso? Yo quiero aprovechar a Erika y como economista, ¿verdad? Recientemente se ha aprobado una parte del presupuesto extraordinario, por llamarle de alguna forma. Complementario. Que hablándome en llano al dominicano de a pie, ¿en qué va a impactar? ¿Qué va a mejorar? O sea, ¿qué va a solucionar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros, los dominicanos del día a día, que esas acciones
van a favorecer en esta etapa de año. Mire, usted me pidió que hablara llano, ¿no? Así es. Mi abuela decía que cuando el fin de semana va a ser bueno, desde el martes se sabe. O sea, nada que se pueda hacer dentro de la inmediatez va a garantizar éxito en lo absoluto. El gobierno se declaró meramente incompetente en sus acciones. Hemos tenido un gobierno donde históricamente esta ha sido la más baja inversión en gastos de capital, donde nosotros no hemos podido palpar una obra de construcción que pueda aportar a las presentes y la futura generación. Hemos tenido un gobierno donde criticaba de manera absurda el tema del aumento en los gastos públicos y se ha hecho indiferente a la disminución de empleos y a la disminución de pensiones en un gobierno. O sea, hemos tenido un gobierno que se ha despreocupado del presupuesto nacional para invertirlo en cosas que no realcen la esperanza del pueblo dominicano. No importa ya qué tanto se puedan burlar del pueblo asumiendo préstamos de manera involuntaria y en deshoras, aprovechándose del código penal, del proceso que hubo dentro del Código Penal de la República Dominicana. No importa qué tan expansivo sea el presupuesto, cuando no hay capacidad de gerencia, no importa los recursos, simplemente no hay capacidad de aplicación de esos recursos. Erika, el PLD acusó a la Fuerza del Pueblo en esta semana de que se le está llevando la dirigencia. La Fuerza del Pueblo no ha respondido de manera oficial a esta denuncia, pero algunos comunicadores de la Fuerza del Pueblo y periodistas han salido a defender esa posición, que eso es mentira, que son ellos que van a la Fuerza del Pueblo. ¿Tú entiendes que un enfrentamiento entre el PLD y la Fuerza del Pueblo beneficiaría a la oposición para el torneo electoral del año 2028? Mire, yo quiero decirle a mis compañeros o a mis homólogos políticos del PLD, es que lamentablemente o agraciadamente la política es un trabajo voluntario y la voluntad está de la mano en los espacios donde la gente se sienta acorde a los intereses de nación. Esto me acuerda mucho a una frase que siempre dicen muchas mujeres, que me quitó el novio, me quitó el... Ay, Dios mío. Los maridos no se quitan y los novios no se quitan. La gente se va de donde no se siente cómodo. Y nadie en la Fuerza del Pueblo, ni ningún partido, le va a cerrar las puertas a nadie. Y la Fuerza del Pueblo está de mano y de frente a las causas de la República Dominicana. Si los PLDistas, los PRMistas, los reformistas se sienten acogidos, se sienten representados por la Fuerza del Pueblo, pues bienvenidos sean. Erika, los apagones me dicen que se lo solucionaron. Tú vives o visitas mucho la zona de Villamella. Me dicen como que ya los apagones por ahí se han solucionado, que todo anda bien. Parece que quitaron el sargazo, ¿no? Que había de la planta eléctrica, pero creo que aquel que pueda decir que los apagones se solucionaron es porque no vive en República Dominicana. Para poder darse cuenta de la realidad hay que pasar por Mendoza, hay que pasar por Santiago, hay que pasar por Santo Domingo Norte, hay que irse a Mau Alverde. O sea, la gente volvió a hacer inversión y gastos en inversores. Eso no era preocupación para la República Dominicana. El pueblo dominicano volvió a preocuparse por administrar sus horas de electricidad en base a sus horas productivas. El pueblo dominicano volvió a comprar velas, a comprar lámparas, a comprar inversores, a comprar baterías. La electricidad no era un problema y volvieron a reinventar en la necesidad del pueblo dominicano la importancia de la energía eléctrica. Esto ha sido un retroceso abismal en todo lo que hemos podido lograr. Pero cuando uno ve a alguna persona del oficialismo en algún tema puntual de los diferentes que hemos expuesto, brillante de su parte, tiene otra retórica hacia qué hemos hecho, qué hemos inaugurado, que todo está en aumento, incluso en la economía per se. Se proyectaba un 5% todo el año, ya tuvieron que decir que solamente va a crecer un 2.7%. Pero ese discurso del oficialismo va hacia que estamos en un país de las mil maravillas. No, entonces, ¿cuál es la realidad entre uno y otro? Para ellos está en un país de las mil maravillas, porque su poder adquisitivo aumentó, porque su bolsillo aumentó, porque su calidad de vida aumentó, pero eso no es la mayoría del pueblo dominicano. Su realidad, la realidad de la gente es relativa, y la gente habla en base a lo que tiene en las manos. Ahora bien, una cosa es lo particular y otra cosa es lo general. Si para usted lo particular como comunicador de manera irresponsable dice que la calidad de vida del pueblo dominicano está bien, usted tiene mucha irresponsabilidad porque está hablando por usted. Ahora bien, si usted se va a los supermercados, habla con las amas de casa,
si se dirige ante una sociedad que de manera latente está sufriendo todos los desaciertos de este gobierno, usted tal vez pudiera engalardonar la comunicación dominicana y pudiera hacer referencia a la realidad y no a sus intereses particulares. Erika, finalmente, mira, hay algo que se ha hecho costumbre en República Dominicana y es lo siguiente. Casi siempre los secretarios de la juventud de los partidos políticos, cuando esos partidos políticos llegan al poder, van a parar al Ministerio de la Juventud. Pero nosotros hemos visto un Ministerio de la Juventud prácticamente ausente, infuncional, que para lo único que sirve o ha servido, diría yo, los últimos 8 o 10 años en República Dominicana, ha sido para entregar un premio de la juventud. ¿Qué es lo que pasa, Erika? Que un ministerio como ese, que está llamado a convertirse en un faro de luz para la juventud, uno siente como que no sirve, que no funciona, que no hace nada por la juventud de República Dominicana. Mira, nosotros podemos resaltar el trabajo que hizo Manuel Crespo, asumiendo la institucionalidad de este ministerio, el trabajo que hizo Franklin Rodríguez, el trabajo que hizo Domingo, y un sinnúmero de actores que fueron construyendo sobre la base de la nada en ese momento. De manera institucional y de manera representativa, la juventud merece tener un espacio. Pero ¿qué pasa cuando los espacios se dirigen a un puesto y no a una verdadera función? Se distorsiona el norte. Un ministerio no está en responsabilidad directa de la transformación ante su eficiencia. Lo debe estar un plan de gobierno, lo debe de tener un presidente, lo debe de tener los aportes que se hagan desde esa tesitura. Yo creo que le hace falta al Ministerio de la Juventud actual, primero, un presidente que cumpla y segundo, un presidente capacitado. Si usted no tiene un presidente que cumple con sus promesas y tampoco tiene un presidente capacitado y eficiente para poder administrar todas las aristas en función, así van a ser no solo eso, sino los 12 ministerios. Entonces, yo creo que en el 2028 el país podrá tener nueva vez a un presidente, a un gobierno, con sus políticas públicas de juventud, de mujer, en las comunidades, en la sociedad, en la salud, articuladas a favor de un plan de gestión que permanezca en el tiempo, no a favor de planes, de programas que sean directos en impactos en los barrios, porque para eso están las alcaldías. El gobierno central está para transformar la calidad de vida del pueblo dominicano de manera real. Gracias, Erika Infante, economista. Ya la vamos a traer siempre. Ella conoce el camino, dirigente de la Fuerza del Pueblo y aspira a convertirse en la próxima secretaria de la Juventud. Gracias por estar con nosotros, los defensores. Vamos a la pausa y no se pierdan ustedes la interesantísima sección de don Nelson Gómez y hablemos de marketing. Retornamos. En la sesión de hoy, la Cámara de Diputados refrendó en única lectura la resolución que aprueba el convenio de cooperación para la creación y funcionamiento del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. El acuerdo fue firmado en México entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y los países de América Latina y el Caribe. Su objeto es crear el centro como organismo internacional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio al servicio de esos países para organizar actividades de estudios, investigaciones, documentación, formación y animación con miras a promover la educación para adultos. Previo al inicio de los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que ese órgano estará abocado a producir modificaciones al reglamento interno, al manual de técnica legislativa y al manual del procedimiento legislativo, así como adaptar el espacio físico del hemiciclo para poder implementar las sesiones de fiscalización y control en cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional. Explicó que la ley entrará en vigor 6 meses después de la promulgación, por lo que tienen que cumplir con su implementación. Expresó que esos manuales amplían las prerrogativas de los diputados y definen los pasos y medidas parlamentarias para la formación de las leyes que se aprueban. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad,
Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Saludos, amables televidentes, nueva vez aquí en Los Defensores, con nuestros comentarios sobre marketing político, mercadeo en la política y en los gobiernos. Señores, como siempre, en todos estos tiempos difíciles, la mercadotecnia no deja de trabajar y los políticos tampoco descansan. Hay varios temas que vamos a tratar hoy. Fundamentalmente, la guerra que hay entre la oposición y el gobierno. Primero, la oposición, que está haciendo su papel correcto de denunciar, reclamar, advertir, proponer sobre los temas sociales y políticos del país. Y luego el gobierno que se defiende. Ahora, ¿qué ocurre con el gobierno? El gobierno usa todos los recursos que están en sus manos, fundamentalmente del Estado, con nuestros impuestos, por supuesto, pero no es que Abinader se lleva nuestros impuestos solamente, todos los gobiernos lo hacen. Para eso tienen una estructura de comunicación pagada, muy bien pagada, y una estructura alternativa de comunicación de muchos programas y periodistas, comunicadores, influencers, algunos de los cuales cobran hasta para no hablar, porque son muy críticos o pueden ser muy influenciadores hacia las partes negativas del Estado y se lo ponen cómodos para que opinen positivo, o si no quieren ser políticos, como algunos dicen, no, yo no soy político, entonces no hablan. El presidente está molesto, incómodo con los ataques de Danilo Medina y con los ataques de Leonel Fernández, pero es natural, ese es su papel, coger su piña, como dicen. Pero hay una cosa que no puede el presidente ni los estrategas de marketing del Estado quitarle a la oposición, que es la realidad. Porque no es un problema de que ellos digan que la cosa anda mal. Es un tema que tenemos la realidad, señores. Ustedes saben lo que es cerrar los centros donde te llevan los niños en Caipi por falta de alimento, porque no le pagan a los suplidores. Usted sabe lo que es tirarse, que lo hemos dicho, 12 y 14 horas sin energía eléctrica, no importa la clase social que usted sea. Usted sabe lo que usted debe invertir 1 millón, 2 millones de pesos en paneles solares y que esto, no voy a decir esta mala palabra por televisión, hijo de aquella señora, le manden una factura como que usted no tiene nada, o sea, que usted gastó esos cuartos y lo votó. Y usted va a reclamar y le dicen que no, que es difícil. Señores, y usted sabe lo que el gobierno pone gente a decir, por ejemplo, que la cosa está bien y que la comida está barata. Cuando la gente va al colmado. O sea, Abinader tiene que hacer su trabajo.
pero la oposición tiene que hacer su trabajo. Y hablando de trabajo, el trabajo grande que tiene la oposición entre ellos es quién va a ser el líder de la oposición. Desde el punto de vista congresional, el líder de la oposición es la Fuerza del Pueblo, porque tiene senadores, y el PLD no tiene, y tiene más diputados que el PLD, y tiene dos grandes líderes que el PLD no logra todavía. Uno, que la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel Fernández, que es un monstruo de la política, y ahora su hijo, que ha resultado ser un montrigo, como dicen en el barrio, un muchacho muy popular y creciendo. Entonces son dos fuerzas que tiene la Fuerza del Pueblo, que dan esperanza a quienes quieren ganar en unas elecciones, a quienes quieren conectarse. De manera que de ahí surge entonces la desesperación de una parte del PLD que ha enfocado el tema de manera personal a un error político grave. Mi amigo querido, que lo aprecio muchísimo, Gustavo Sánchez, del cual fui alguna vez asesor de él en materia de propaganda y publicidad, acusa a Radamés Jiménez, el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, de ser un sonsacador, un robador de militancia del PLD, que le están llevando la gente del PLD, porque la diarrea de renuncias en el Partido Morado no cesa. Charly Núñez, una estrella de la política y la comunicación dominicana, le ha renunciado. Ya saben que la semana pasada renunciaron otros ex senadores, que es miembro del comité político. Entonces, pienso que en el PLD están tirando, como dicen, al toro que no es, como el cuento aquel. Porque la gente, los miembros de los partidos, no es que se compran, en este caso entre oposición, porque si es el gobierno le da un contrato, le da $1 millón de pesos, 10 millones, 100 millones de acuerdo a su precio y se lo lleva. Y se venden. Pero dígame usted, ¿a buscar qué va un PLDista a la Fuerza del Pueblo que no sea a que lo tomen en cuenta en un gobierno que ven con más posibilidades que en el PLD? Porque Danilo puede hablar todo lo que quiera, pero él no puede ser presidente. Entonces ahí no hay esperanza. ¿Qué van a hacer en el PLD? Se fue también Omar Guevara, un dirigente poderosísimo de la capital y a nivel nacional que tiene movimiento, con bastantes recursos de movilización, se le fue al PLD y se seguirán yendo. Entonces déjense de estar tirándole bola falsa a la gente, que no es verdad que la Fuerza del Pueblo tiene que estar buscando gente. Es que Funglode vive lleno de militantes del PLD y de otros partidos, buscando inscribirse donde huele el guiso, donde el que huele a poder le llega a la gente como la miel, y las abejas van al dulce. Y eso pasa con la Fuerza del Pueblo. De manera, amigo y querido Gustavito, suelta eso y ponte otra cosa. Ataque al gobierno, no ataque a quien puede ser tu aliado mañana y a quien puede ser parte de la salvación de un país que está en unas condiciones muy difíciles. Bueno, señores, vamos a seguir la semana que viene tratando este y otros temas sobre marketing político en la República Dominicana a través del Canal 6, nuestras redes sociales y en Estados Unidos por Hispanic TV. Muchas gracias.